Bueno, estimado, vamos a hablar un poquito de esta práctica 7 de evaluación de tierra, que trata sobre la evaluación de actitud de la tierra. Esta ya es la tercera práctica, armonización. Con esta cerramos el ciclo de prácticas de las directrices o directivas de evaluación de tierra según FAO. Los objetivos: evaluar las calidades de la tierra disponible en nutrimentos, condiciones de enraizamiento y riesgo de erosión para los TUB seleccionados. Acuérdense que venimos trabajando con maíz de secano y pasta estrella. Armonizar los requisitos de uso de la tierra con las cualidades de la tierra para esos TUB y representar la distribución espacial de los diferentes grados de aptitud física de la tierra para los TUB requeridos, como el mapa ese que tenemos, el asentamiento del Samán. Bueno, en la primera actividad vamos a hacer la evaluación de la calidad disponible de nutrimentos. Los valores críticos de disponible de nutrimentos para maíz fueron calificados como raros existentes. Acuérdense que hicimos una tabla primero de selección de cuáles eran las cualidades importantes. Y como el TUB maíz tenía fertilización, lo pusimos como raro inexistente. Y entonces no se evalúa esa cualidad para el caso de ese TUB. ¿Ok? Bueno, aquí es lo que dice eso, que debe ser fertilizante suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo. En el área de estudio, sin embargo, el tupasto no incluye la aplicación de fertilizantes, razón por la cual la calidad disponible de instrumentos es muy importante para evaluar la actitud de la tierra para ese estudio. La evaluación de esta cualidad se realizará utilizando el sistema de clasificación de suelos por su capacidad de fertilidad. Ok, tenemos un anexo que creo que está en la página aquí 48. ¿Verdad? Aquí está el anexo, ¿verdad? Donde está todo el sistema de fertilidad. Lo vamos a hacer una reseña muy breve, ¿ok? De él, con las láminas que ustedes tienen en el ebook de la clase, y se lo voy a colocar por aquí. Bueno, este es un sistema desarrollado por Sánchez y colaboradores, ¿verdad? Fue la primera vez que salió en el año 83, pero él se ha ido actualizando a través del tiempo, y se ha adaptado más a las condiciones, ¿verdad? Para los suelos tropicales. Entonces, este sistema clasifica los suelos en tres niveles: tipo, subtipo y modificadores. Tipo, textura superficial; subtipo, textura subsuperficial si cambian; y modificadores, que son limitaciones. Siempre que los suelos tengan modificadores, se refiere a una limitación desde el punto de vista de fertilidad. Entonces, el tipo es la textura en la capa arable los primeros 20 centímetros, lo que sea menos profundo, y puede ser arenoso, franco, arcilloso, orgánico. Entonces, aquí están las texturas que se refiere a arenoso, francoso y arenoso. Los francos, los que no son arenosos, no francosos, y tienen menos de 35% de arcilla, y los arcillosos, los que tengan más de 35% de arcilla. Los orgánicos deben tener 30% más de materia orgánica, hasta 50 centímetros o más. Y hay un cambio en la textura, se coloca el subtipo, ¿ok? Y entonces eso iría hasta los 50 centímetros, o sea, de donde termina el tipo. Supongamos que se cojan los primeros 20 centímetros, donde hasta los 50, si hay un cambio de textura, se coloca como subtipo. Aquí están las clases: arenoso, franco, arcilloso, con los mismos criterios que vimos aquí, ¿ok? Y en el caso de subtipo, se puede agregar roca, si tenemos roca cerca de la superficie. Luego vienen los modificadores. Recuerden entonces que los modificadores siempre son limitaciones. Un suelo bueno, con buenas condiciones de fertilidad, no debería tener ningún modificador o muy poco modificador. Entonces aquí está el G, que es el Fidegley, cuando el régimen de humedad es acuícola, que tiene moteados grises. D, sérico, régimen de humedad bústico, arídico, sérico, ¿ok? Y se refiere a que hay un periodo seco. E, baja capacidad de intercambio catiónico. Entonces hay varios, a veces hay algunos modificadores que tienen varios criterios, como es este caso: menos de 4 miliequivalentes por 100 gramos de suelo por suma de base más aluminio, extraído en KCl; menos de 7 por 100 gramos de suelo por suma de cationes a pH 7, o menos de 10 por 100 gramos de suelo por suma de cationes más aluminio más hidrógeno a pH 8.2, porque puede
podemos tener diferentes tipos de análisis para los suelos. En el caso de A, esto sí sea por aluminio, los suelos que tienen pH en relación 1 a 1 menos de 5. Si el pH es entre 5 y 6, lleva el modificador H de ácido. Y se refiere a la fijación de fósforo por hierro. Los suelos deben ser rojos, 7.5 YR o más rojo, con estructura granular. Y los tipos deben ser arcillosos. En el caso de K, limitaciones de potasio. Entonces, si el potasio cambiable es menos de 0,20 miliequivalentes por 100 gramos. B, cuando tengo una reacción básica, cuando aplicamos el ácido tenemos efervescencia en esos primeros 50 centímetros. S, salinidad, cuando la conductividad eléctrica es más de 4 decimal por metro en pasta saturada. ¿Ok? N, problemas de sodio nátrico, más de 15% de la capacidad de intercambio catiónico está saturado con sodio dentro de los primeros 50 centímetros, ese es el PCI, porcentaje de sodio intercambiable. El C se refiere a suelo sulfato ácido, hay dos pH en relación a uno son menos de 3.5, y además cuando se seca, que es generalmente suelo deltaico, este, hay moteado de jarosita con matices de 2.Y o más amarillo y cromas mayores de 6 presentes en los primeros 60 centímetros de la superficie del suelo. Este es un modificador muy típico de suelos deltaicos cuando ellos son drenados. Bueno, y así se arma la clasificación, ¿verdad? Este suelo, por ejemplo, es FeAK. F, tipo franco, E, capacidad de intercambio catiónico, A, aluminio, K, deficiencia de potasio. Pero se dejan a ver cuando lean el anexo de la práctica, y cada modificador tiene una explicación un poco más detallada, que ahorita lo vamos a ver en la práctica. Entonces, tengo un suelo con buena capacidad de retención de humedad, capacidad de infiltración media, baja capacidad de retención de nutrientes para las plantas, principalmente de amonio, de calcio, potasio, magnesio. Deben aplicarse cantidades altas de fertilizante en forma fraccionada. Requiere encalado, especialmente cultivos sensibles al aluminio. Existe peligro potencial de sobreencalado, dada su baja capacidad de intercambio catiónico, modificador I. Baja capacidad de subir potasio, la disponibilidad de potasio debe ser evaluada periódicamente. Y los fertilizantes potásicos pueden ser requeridos con frecuencia, especialmente en cultivos exigentes en este nutriente. ¿Ok? Si nosotros nos mudamos para acá, vamos a ver aquí, ¿verdad? En su anexo, fíjate, aquí está todo, tipo, subtipo, toda la aplicación que vimos ahorita, todos los criterios, los modificadores, ¿ok? Y luego viene la interpretación, ¿ves? Entonces, fíjate, Franco, tasa de infiltración media, capacidad de retención de agua, bueno, lo que leímos allá, ¿ves? Después, por ejemplo, el E, baja capacidad de retener cationes contra la oxidación, principalmente potasio, calcio, magnesio, es lo que leímos allá. Teníamos la panza sensible a la toxicidad por serán afectadas. Y el otro modificador que teníamos era acá. Baja capacidad de subir potasio, la disponibilidad de potasio debe ser monitorizada y fertilizantes de potasio pueden ser requeridos frecuentemente. Es balance potencial. Entonces, con esta interpretación, una vez que tú tienes tu suelo eh, clasificado por fertilidad, por sistema de fertilidad, unes estas interpretaciones y tienes la interpretación final, que es la que estaba aquí. ¿Ok? Esta que vimos aquí. Bueno, con este sistema de clasificación por fertilidad, hemos construido un árbol de decisión, ¿verdad? Para establecer la aptitud de los suelos eh, por disponibilidad de nutrimentos para pasto estrella, que es este cuadro que está aquí, que vamos a ver con más detalle en la práctica. Entonces nos devolvemos a la práctica, ¿verdad? Vamos aquí, estamos en la página 39. Y entonces, bueno, por favor lean en el anexo para que tengan más referencia del sistema. Y nos dice, utilizando los criterios del sistema de clasificación por fertilidad, identifique el tipo, subtipo y modificadores de cada uno de los suelos representativos de las unidades de tierra incluidas en en el anexo del cuadro 10.3. Vaya paso a paso y verte la información en el cuadro 10.1. Observe que
allí se ha colocado un ejemplo para guiarlo con la aplicación de este cuadro. Entonces vamos a ver el cuadro 10.1. Es este. Fíjense que tipo, subtipo y luego si aparece, si hay los criterios para un modificador, ¿ok? Se agrega. En la clase no vimos estos modificadores. Esto se refiere a material esquelético. Ustedes lo pueden leer, por favor. Esta comilla aquí. Material esquelético lo pueden leer, por favor, en el anexo. Y esto se refiere al porcentaje dependiente del suelo, si el suelo no es plano. Entonces, por favor, leanlo en los anexos para que vean, porque acuérdense que tenemos una unidad de tierra, dos unidades de tierra con cierto grado de pendiente. Esas unidades de tierra son estas. Estas que están aquí, las de asentamiento del Samán. Fíjense que aquí tenemos información de 0 a 20 e información de 20 a 50, para que ustedes puedan, ¿ok? Aquí está estrato de 0 a 20, de 50, entonces para que ustedes puedan definir tipos, si es necesario definir subtipos, y luego tienen información para establecer qué modificadores lleva cada unidad de tierra. ¿Ok? Entonces sigamos aquí. Cuando desarrolle, bueno, esto mismo tienen que hacerlo con su suelo para el trabajo extra aula. ¿Ok? Es decir, tienen que clasificar su suelo por fertilidad y aplicar los criterios para calificar su tipo de utilización. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Porque esto está hecho para pasto estrella. Dependiendo del tipo de utilización, puede ser que ustedes tienen dos tipos de utilización, ¿verdad? Pueden usar este sistema por fertilidad para evaluar el suelo. Utilizando los criterios de interpretación para tipos, subtipos y modificadores, contenido en los anexos, formula un juicio compuesto para cada de las unidades cartográficas asignadas. Vierta la información en el cuadro 10.2. Observe el ejemplo que allí se incluye. Esta fase de ejercicio resulta importante porque permite traducir los resultados de elaboración en juicio de valor agronómico. Esto también tienen que hacerlo para su suelo, el trabajo extraordinario. Y es esto, ¿se acuerdan? Lo que vimos ahorita, ¿verdad? La interpretación que ustedes tienen en el sistema, que está en el anexo, pues uniendo las interpretaciones de estos tipos, subtipos y modificadores, ustedes llegan a esto. Bueno, para cada unidad de tierra deben hacerlo. Las unidades de tierra del asentamiento, el SAMAN. En base a la información interpretada, lista los suelos en orden decreciente en relación a su fertilidad, del más fértil al menos fértil. De acuerdo a este método, el grado de actitud desde el punto de vista de fertilidad se relaciona al tipo, subtipo y la cantidad de modificadores. Aquellos suelos que acumulan mayor cantidad de modificadores son los que presentan el mayor número de limitaciones. Relaciones la clasificación taxonómica de los suelos con las clases y grados de limitación de fertilidad de los mismos. ¿Existe alguna tendencia? ¿Por qué? Bueno, una vez que ustedes tengan cada unidad de tierra clasificada por fertilidad, las ordenan desde la más fértil a la menos fértil y la van a comparar con su taxonomía. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay molisoles, septisoles, vertisoles y alfisoles. Vamos a ver si ese orden, si lo que le está dando por sistema de fertilidad coincide con la interpretación de esta clasificación taxonómica de los suelos. Ok, bueno, aquí vamos por aquí y vamos aquí como a la clasificación del grado de aptitud de cualidad y disponibilidad de nutrimentos. Bueno, esta información interpretada en términos de tipo, subtipo y modificadores debe ser transformada a una clasificación de factores, grado de aptitud de cualidades evaluadas. Para este propósito se requiere una función de transferencia. La figura 10.1, que se encuentra a continuación, y otras similares en anexo, muestra una función de transferencia elaborada en forma de árbol de decisión. Utilizando esta función de transferencia, califique las unidades de tierra incluidas en los anexos de acuerdo al grado de aptitud de esa cualidad. Reporte sus resultados en el cuadro 3 siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya ustedes en este punto de la práctica deben tener su clasificación por fertilidad. Bueno, le vamos a aplicar esta función de transferencia. ¿Sí? Se llama función de transferencia porque es como una ecuación. Imagínense una ecuación donde ustedes tienen X, Y y Z, ¿verdad? Y van a meter los valores de X, Y y Z para calcular. Bueno, aquí ustedes van a colocar los
tipo, subtipo y modificadores, y no es exactamente una ecuación, sino un árbol de decisión, para ver si es sumamente apto, moderadamente apto, marginalmente apto o no apto. Entonces, fíjense, empieza por tipo y subtipo. Si es arenoso, te vas por aquí. Si no es arenoso, otro te vas por aquí. Y luego, de acuerdo a los modificadores que te aparezcan, ¿no? Tú los puedes calificar como N, A3, A2 y A1. ¿Ves? Que desde sumamente apto hasta no apto. Es muy sencillo porque simplemente van entrando por el árbol y para cada unidad de tierra van a tener una clasificación. Esto es para pasto estrella. Entonces aquí van a colocar unidad de tierra 1, 2, 3 y 4 y cómo les dio su grado de actitud de acuerdo a su clasificación por fertilidad. A1, A2, A3 o N. Entonces, ¿están de acuerdo cómodas? Es decir, ¿se acuerdan que ustedes ordenaron las unidades de tierra de más fértil a menos fértil? ¿Coincide eso con esto? Con los grados de actitud para estrella. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo se podría mejorar la evaluación de esta cualidad? O sea que aquí lo estamos haciendo por el sistema de fertilidad. ¿Cómo ustedes pueden evaluar mejor esa cualidad de disponibilidad de nutrimentos? Ok, pasemos a la segunda actividad. Aquí vamos a evaluar las cualidades, condiciones de crecimiento y riesgos de noción. Entonces, en la figura 10.2, que está en un anexo, hay un árbol de decisión para evaluar la cualidad, condiciones y realizamiento para maíz de secano y pasto estrella. Acuérdense que no evaluamos disponibilidad de nutrimentos para maíz de secano porque no la consideramos una cualidad importante. Realice la evaluación. Bueno, vamos a buscar aquí creo que esta está como en la página 50. Aquí está, en la página 54. Fíjense el árbol de decisión para las condiciones de enraizamiento para la turma de secano y estrella. Mire, fíjense, utiliza dos características de suelo, consistencia de húmedo de suelo y estructura de suelo. ¿Sí? Entonces, entran primero por la consistencia y luego bajan, ¿verdad? A la estructura y fíjense que en algunos se ramifica el árbol, en otros no, y nuevamente van a calificar entre A1 y N. Fíjense que las clasificaciones cambian. Es decir, este por ejemplo que es A2 para maíz, es A1 para pasto estrella. ¿Ok? Posiblemente, ¿por qué? Bueno, porque el pasto estrella tiene una raíz más pequeña, es un pasto. Entonces, lo que puede afectar el enraizamiento quizás afecte en menor grado al pasto estrella. Ok. Entonces, ustedes simplemente usando ese árbol de decisión van a entrar aquí. Ah, vamos a ver en la página 18, fíjense cómo ustedes necesitan, aquí está la estructura y la consistencia en húmedo. ¿Ok? Tienen las dos características, ¿verdad? Para entrar. Entonces, con esto lo hacen. ¿Ok? Pueden entrar en el árbol de decisión y clasificar entre A1 y N para tul secano y tul maíz. Recuerden que la clasificación, de cada cualidad es propia de cada tul. ¿Ok? Es propia para cada tipo de utilización. Tengan presente eso porque ustedes tienen dos tipos de utilización. Ok. Bueno, aquí en este cuadrito, ustedes van a resumir simplemente, ¿verdad? Para cada unidad de tierra, tu maíz de A1, A2, A3 o N y lo mismo para el pasto estrella. Lo mismo van a hacer con los riesgos de erosión. Aquí está el árbol de decisión de riesgo de erosión. Fíjense que usa la pendiente y usa el grado de estructura. Y en base a eso, ¿verdad? Se hace la clasificación. Esto solamente está para maíz de secano, porque se supone que el pasto ofrece una buena cobertura. Y para las pendientes que tenemos que llegan hasta 8%, tener pasto estrella es un cultivo protector. Entonces, no asumimos, ¿verdad?, que no es importante la cualidad
de riesgo de erosión en el caso del pasto estrella, pero sí para maíz. Entonces, bueno, lo entramos, vamos a revisar aquí, pendiente y estructura. En el cuadrito unidad de tierra tenemos la pendiente, perdón, aquí, nada, tenemos la pendiente, ¿ok? Ujú. Y tenemos la estructura. Entonces, con eso evaluamos la erosión. Ok. Y lo mismo, pero fíjense que aquí solo hacemos para secano. En esta tablita resumen. Luego viene la armonización. ¿Qué es la armonización? ¿Verdad? Este, necesitamos ahora combinar todas las cualidades, ¿verdad? Que nosotros evaluamos. Acuérdense que venimos evaluando desde la práctica un oxígeno disponible. Entonces, fíjense lo que dice aquí, complete la tabla de síntesis de los grados de aptitud de cualidades evaluadas para la turma I de secano y pasto estrella. Note que las clases de aptitud para las cualidades disponibles y disponibilidad de nutrimentos están indicadas en la tabla, debido a que estas fueron evaluadas en prácticas anteriores. La cualidad disponibilidad de nutrimentos no es relevante para la turma I de secano, porque se utilizan fertilizantes. Asimismo, la cualidad de riesgo de erosión no es relevante para tu pasto estrella porque es un cultivo protector, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí están las cualidades que seleccionamos, 5 cualidades. ¿Sí? Al final son 4 para tu de secano porque no tiene disponibilidad de nutrientes, porque está fertilizando, y pasto estrella no tiene riesgo de erosión porque está este, un cultivo protector. En el caso de humedad disponible, ¿ok? Fíjense como nos dio aquí puro A1, en el caso de tu de secano, o sea, sumamente alto, y en el pasto estrella para todas las unidades de tierra nos dio A4. Observe la cualidad de humedad disponible. Todo así debería igual para tu considerado A1 para maíz y N para el caso de pasto estrella. ¿Por qué ocurre esto? Porque creen ustedes que dio igual en todas las unidades de tierra. Considero este campo que para ambos TUT esta cualidad debe ser tomada en cuenta en las siguientes fases del proceso de evaluación. Es decir, la dejo como una cualidad importante, humedad disponible en el maíz de secano, y la dejo en el pasto estrella, ¿sí o no? ¿Y por qué la dejo? ¿Por qué la quito? Porque algunas cualidades son consideradas en la evaluación de tu maíz de secano y no en el pasto estrella y viceversa. Cada TUT tiene sus propias cualidades, ¿ok? Entonces, ¿por qué es eso? La armonización, en su sentido más específico, se basa en la comparación de los requisitos de los tipos de utilización de la tierra con las cualidades relevantes de las unidades de tierra específicas. De esta manera, la armonización responde a la pregunta ¿en qué medida las cualidades de la tierra satisfacen los requisitos de uso de la tierra? La respuesta nos lleva al establecimiento de las clases de aptitud basadas en criterios físicos. Lea las definiciones de clases de aptitud de tierra que se reseñan en los anexos y observe que el resultado de la evaluación final se codifica en letras mayúsculas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en esos anexos, ¿verdad? Fíjense, aquí están, ¿ves? Las definiciones de las clases de actitud de tierra, que es sumamente apto, por ejemplo, tierras que no tienen limitaciones importantes para la aplicación sostenida del uso determinado, o que solo tienen limitaciones en menor grado que no reducirán significativamente la productividad o los beneficios y harán elevar los insumos por encima del nivel aceptable, ni harán elevar los insumos por encima del nivel aceptable. Y así están definidos esto, ¿ves? Que es clase 3 hasta marginalmente apta, y aquí está no apta actualmente, ¿verdad? Porque puede haber algo que podemos modificar, la N. Puede ser N1, que no es apta actualmente, pero si hacemos alguna modificación, ¿verdad? Puede cambiar la actitud. No apta permanentemente porque hay una limitación que no permite. ¿Ok? ¿Cuál es el ejemplo de no apta actualmente? Imagínense que tenemos un tubo de secano y nos da porque no hay suficiente humedad disponible. Y si ponemos riego, va a cambiar la actitud. Pero, por ejemplo, si vamos a sembrar aguacate y tenemos roca a los 20 centímetros, a los 30 centímetros de profundidad, eso no es apto permanentemente, por eso no lo vamos a poder cambiar. Y NA, que no se aplica a tierras que no han sido evaluadas por un determinado uso, porque la aplicación de ese uso
en esa zona es impedido por la hipótesis iniciales de evaluación. Es decir, por ejemplo, tenemos unas unidades de tierra que son de bosque y nosotros no vamos a tumbar el bosque en una cuenca. Entonces ahí no aplica la evaluación. Es decir, no evaluamos porque ya dijimos que no vamos a eliminar el bosque. Ese es un ejemplo de eso. Bueno, vamos a empezar otra vez. Aquí, creo que es 26. Ajá. Aquí, ¿verdad? De acuerdo a los resultados indicados en la tabla síntesis de los grados de aptitud de las cualidades relevantes, realiza una evaluación final de la aptitud para cada una de las unidades de tierra consideradas para los maíz secano y pasto estrella. Para realizar esta evaluación final, use el criterio de cualidad más limitante, ley del mínimo. Por ejemplo, para el maíz secano, la evaluación final de la A1 es A3, debido a que la limitante es más de baja disponibilidad de oxígeno, debido a las limitantes de baja disponibilidad de oxígeno y condiciones de enraizamiento. Bueno, ¿cómo se traduce esto? Ustedes van a llenar esta tabla. ¿Cómo les da cada unidad de tierra? Oxígeno disponible, disponibilidad de 30 equipatos estrellas, condiciones de enraizamiento, riesgo de erosión. ¿Cuál es la aptitud final de cada unidad de tierra para cada uso? La peor que les di aquí. Hay una 3, es A3. Lo peor es A2, es A2. Hay N, es N. ¿Ok? Entonces, esa es la ley del mínimo. Es un criterio, ¿verdad? Poco exigente, pero es. Bueno, así van a hacer esto. Van a poner cuál es la aptitud de cada unidad de tierra para maíz y para pasto usando la ley del mínimo. En los anexos se presenta el mapa de suelo asentimiento del asentamiento del Samán con las unidades de tierra seleccionadas para esta evaluación. De acuerdo a los resultados finales obtenidos de la evaluación de tierra, cambia la leyenda del mapa, indicando los grados de aptitud de las unidades de tierra para tu maíz de secano, coloree o llene las denominaciones resultantes con símbolos adecuados, indique en el área de las nuevas unidades de tierra resultantes. ¿En cuáles combinaciones unidades de tierra la clase de actitud puede ser mejorada por la introducción de cambios tecnológicos en el TUT, tales como cambio de variedades, prácticas de fertilización y enmiendas, prácticas de conservación? Tu maíz de secano y tu estrella. O sea, aquí ustedes tienen una evaluación final, ¿verdad? Y ustedes van a saber cuál es la culpable, porque es lo que le dé más bajito de esto, ¿okay? Es lo que le dé peor aquí. Ustedes van a saber si es por disponibilidad de oxígeno, si es por nutrientes, si es por riesgo de erosión. Entonces, ¿qué tendrían que cambiar en el maíz de secano y qué te tendría que cambiar en pasto estrella para mejorar esa aptitud? ¿Okay? A eso se refiere esta pregunta. Y esta de la unidad 7, de la pregunta 7, ¿verdad? Se refiere a que ustedes traduzcan sus resultados en el mapa. Como aquí van a tener ya la aptitud de las unidades de tierra, ustedes se van a ir al mapa, ¿verdad? Del asentamiento del Samán y van a pintar esto. Verde, generalmente se usa verde A1, amarillo A2, A3 naranja, N rojo. Entonces pueden hacer un mapa para maíz y pueden hacer un mapa para pasto estrella. Y una vez que ustedes lo transformen, van a transformar esta leyenda, ¿verdad? Aquí ustedes van a poner, en el caso de tu maíz, ¿verdad? Van a poner 1, 2, 3, 4 y aquí van a poner A3, A2, A1. Van a saber cuántas hectáreas tienen de sumamente apto, de moderadamente apto, de marginalmente apto y de no apto. Y este mapa, con esta leyenda taxonómica, se transforma entonces en un mapa interpretativo muy fácil de entender. Por ejemplo, si ustedes colocan un título, mapa de actitud de maíz, muy fácilmente cualquier usuario va a saber dónde se puede sembrar maíz y dónde no se debe sembrar maíz. Esa es la idea de una clasificación interpretativa. Vamos a ver aquí, porque esta es la última actividad de la plaza. La pregunta 9 nos dice, ¿en cuáles combinaciones tu unidad de tierra de la clase actitud puede ser modificada por mejoramiento de tierras, tales como construcción de un sistema de riego, construcción de drenaje, construcción de terrazas? Entonces, en la pregunta 8 se refiere a cambios tecnológicos del TUT. ¿Ok? Cambios tecnológicos del TUT. Entonces, como lo dice aquí, fertilización, enmiendas, una práctica de conservación. Aquí se refiere a un
un mejoramiento de la tierra. Entonces, ¿qué mejorarían ustedes? O sea, drenaje, riego, terrazas, ¿ok? ¿Cómo, qué se aplicaría en el caso de drenaje secano y qué se aplicaría en el caso de patio estrella? Acuérdense que ustedes tienen la calificación de cada cualidad. Entonces ustedes saben cuáles son las limitaciones. Entonces, ¿dónde habrían cambios tecnológicos y dónde podrían ser eh, una práctica de mayor envergadura como mejoramiento de la tierra? ¿Qué hace falta en cada uno de ellos? Ok, con esto damos por finalizada la práctica 7 relativo a la parte de armonización. Con esto entonces se cierra, ¿verdad? El ciclo de la evaluación de tierra. Ya tienen la aptitud de tierra para cada tipo de utilización, y eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer en su trabajo extraoral. Ustedes tienen un suelo y tienen dos tipos de utilización de la tierra. Tienen que hacer un esquema de evaluación de tierra para ver cuál es la aptitud del TUT 1 y el TUT 2 para su suelo o esa unidad de tierra que ustedes tienen. Acuérdense que ya no solamente es suelo, a ustedes combinarlo con la información climática, le podemos decir que es una unidad de tierra. Eso tienen que hacerlo para el trabajo extraoral. Gracias.